Ayer, 23 de abril, se celebraba el Día del Libro. Fue una jornada hermosa en la que tanto escritores, actores, pintores, escultores, músicos y artistas en general dedicaron buena parte de la mañana a la lectura de Platero y yo, extraordinaria obra literaria de Juan Ramón Jiménez y de cuya primera edición estamos celebrando el centenario. Allí estaban Faustino Rodríguez, el gran pintor, Félix Morales, poeta, y Juan Cobos Wilkins, poeta y narrador también, Marcos Gualda, narrador, y muchos otros y otras, y perdonen el lenguaje político, actores de la creación en nuestra provincia y ciudad. Yo mismo estuve, lo digo con toda humildad, porque también había sido invitado al evento. Esto fue en Diputación Provincial y algo sucedió en el ayuntamiento, algo parecido, en el ayuntamiento de Huelva, pero no fuimos invitados a estar allí. El consistorio debe tener su propio listado de creadores y muchos de los mencionados no estuvieron. Lo maravilloso de la circunstancia es que muchos artistas, cada cual en su disciplina, se juntaron para rendir homenaje a una obra universal de un autor universal y Premio Nobel de las Letras castellanas o españolas, nacido en Moguer, aquí al lado en nuestra provincia. El alma ayer era una obra literaria, una obra de arte, creada con el vehículo comunicativo maravilloso que es nuestra lengua. Y desgraciadamente algunos y algunas tratan de hacer política con la creación, con el arte y con los protagonistas del arte, pretendiendo colocarlos en un lado o en otro, cuando, ya conocen mi punto de vista, la cultura no tiene color político. Y seguimos en la lupa. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy es jueves 24 de abril de 2014 y bueno, seguimos disfrutando esta maravillosa primavera que por las mañanas nos da frío, al mediodía nos da calorcito y por la noche nos vuelve a dar frío, pero así es la primavera. Como les decía, ayer fue un día grande, fue el Día del Libro y estuvimos dedicados muchas personas a la lectura de Platero y yo, obra sin igual desde luego. Y como hablábamos de cultura al inicio, en nuestro editorial, pues de cultura vamos a seguir hablando porque tenemos a dos grandes actores, dos grandes protagonistas, dos grandes creadores de nuestras artes, uno en pintura, otro en literatura. Empiezo por mi derecha, que es más fácil. Juan Manuel Seis Dedos. Hola, Javier. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, decir su nombre es decir mucho en pintura, cualquiera le conoce. Pintura y escultura, ¿verdad? También, también. O sea que vamos a dejar las cosas en su sitio. Bienvenido. Gracias. Félix Morales. Hola, ¿qué hay? ¿Narrador, poeta, poeta-narradador o todo a la vez? De todo un poco. De todo un poco, pero sí. Fundamentalmente poesía, ¿no? Sí, fundamentalmente hasta ahora sí. A mí se me ocurre que esto de ser artista marca carácter, sea en la disciplina que sea, como el sacerdocio, digo, que marca carácter, Bueno, deja pozo, ¿no? Es un lenguaje que para el que lo practica es una proyección de sí mismo. No sé si marcará carácter porque el carácter de los artistas es muy diverso. Ya, como persona sí. Entonces no sé hasta qué punto marca ese carácter. Imprime carácter es la expresión exacta. En la iglesia cuando dicen esto, imprime carácter, es que el sacerdote no deja de ser sacerdote nunca. En ese sentido sí. Y el artista supongo que igual, ¿no? Pues sí, los simbolistas de hecho consideraban la poesía casi como su religión, los poetas simbolistas, Juan Ramón, sin ir más lejos, en su primera etapa simbolista y también después. Entonces, pues, ¿dedicarse a esto imprime carácter? Pues sí, depende de qué tipo de escritor o de artista seas, ¿no? Si eres un pintor o un escritor vocacional, pues sí, yo creo que lo eres porque te sale de dentro, pero también los hay mercenarios, ¿eh? Sí. Hay personas que cuando se le escuchan la palabra artista, pues parece que están hablando de seres singulares o que están hablando de seres a los que tienen que colocar en un nicho ecológico diferente al del resto de los seres humanos. ¿Se sienten ustedes así? ¿Están especiales o esto no es de esa manera? Yo en mi caso, yo no vivo para el arte,
El arte es una expresión más. A mí me interesa vivir, me interesa la vida y hago arte porque podía hacer otra cosa, pero hago más cosas aparte del arte. Me dedico a vivir como cualquier persona, no me siento nada especial, por supuesto, y lo que sí es cierto es que disfruto muchísimo con lo que hago y que me siento portador de un lenguaje que otro tipo de expresión no me serviría de la misma forma para decir lo que quiero. En su caso, Yo no creo que el artista sea un ser especial. El artista es un ser humano que, bueno, a fuerza de, en el caso mío que es la escritura, ¿no? A fuerza de leer y de escribir, pues vas adquiriendo una técnica. Si detrás de esa técnica no hay algo que decir, no hay un alma, pues no existe la obra. sería imposible. Pero Lautréamont dijo una frase que a mí me gusta mucho, aunque no sea aplicable siempre, pero me parece como una utopía alcanzar. Dijo, la poesía debe ser hecha por todos. Es decir, yo creo que el arte, la cultura, la poesía, la literatura en general, es patrimonio de todos, no de unos cuantos privilegiados. Pero es patrimonio porque todos podemos disfrutarlo, porque efectivamente como... Yo creo que cualquier persona que se lo proponga, con mayor o menor esfuerzo, puede crear. Bueno, de hecho está la teoría de Cirlot, de la recreación, sobre la recreación, que mantiene que la obra de arte no está completa hasta que no es vista por alguien, que ese alguien proyecta sobre esa obra una serie de vivencias que a lo mejor el artista no ha pensado tan siquiera en ellas. Luego vuelve a producirse una nueva creación, de ahí lo de recrear. Y en ese sentido, pues todo el mundo puede participar como creador ante una obra de arte. Naturalmente. No sé si han tenido ustedes ya la oportunidad de ver la exposición de Diputación, usted sí, del barroco Sí. en Diputación Provincial. Hay 8 obras nada más, pero algunas de ellas de verdad es que son exquisitas, pueden llegar a emocionar. Yo con la de Valdés, pues la verdad es que me... Y es cierto lo que ustedes están diciendo, ¿no? El que le da fin a la obra es desde luego la persona que la está viendo, con lo que se crea una obra nueva. Por lo menos en pintura, en poesía, quizás sea más difícil. Si es usted un poeta muy claro, lo da casi todo hecho, ¿no? Ahora sí. Bueno, no es lo mismo, evidentemente, leer a Miguel Hernández, para mí un gran poeta, que leer a Rilke. Son dos niveles de poesía muy diferentes. En primer lugar, porque a Rilke la mayoría de nosotros lo tiene que leer traducido. Y como decía no sé quién, traductor traidor, ¿no? Es decir, el poema traducido nunca es igual que el poema original. Pero al margen de eso, no es lo mismo, por ejemplo, leer a quien decíamos antes, a Miguel Hernández, que a Juan Ramón. El poema Espacio es un poema de una complejidad muchísimo mayor que la elegía Ramón Sigé o que Canción Última o Para la Libertad, ¿no? O Machado es un poeta mucho más sencillo que Juan Ramón, que es más intelectual, ¿no? Hay distintos niveles, evidentemente. Yo, entre los autores maravillosos que tenemos en lengua castellana, uno de mis preferidos es Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz. Lo siento, y también es de un altísimo nivel desde mi punto de vista. Cuando el creador crea, ¿es porque si no lo hiciera se quedaría algo dentro que de ninguna manera se manifestaría? Bueno, yo creo que cuando se hace una obra, sea literaria o plástica, bueno, hay muchas motivaciones realmente, ¿no? Como decía Félix antes, hay motivaciones que son puramente crematísticas y de hecho en la pintura pues, barroca que estamos hablando y anterior, el móvil eran los encargos. Lo que pasa es que el artista cuenta una serie de cosas previamente encargadas, o bien por la iglesia o por un potentado, y lo que ocurre es que el artista trasciende muchas veces el encargo y lo hace de una forma especial, proyecta cosas que tiene dentro y entonces eso es lo que le da un halo especial al arte.
En aquella época, evidentemente, la motivación económica era la principal. Hoy se hace mucho arte que no se hace por economía, sino por necesidad de extroversión, de comunicar o de rebuscar en el interior de cada uno y plasmarlo y darlo a conocer a los demás. ¿A usted le pasa que si no escribiese poesía algo se quedaría dentro que no podría... que se quedaría dentro? Ya está. Yo escribo desde que era muy jovencito y empecé a escribir como una vía de escape emocional. ¿eh? Vuelvo a referirme a Rilke, es uno de mis autores favoritos. Tiene un libro precioso que aconsejo a todos los aficionados a la literatura y a la poesía, que se llama Cartas a un joven poeta. En ese libro, en una de las cartas le dice Rilke a Franz Xavier Capus, que es el joven poeta que se ha comunicado con él. Le dice, si usted siente que podría vivir sin escribir, no debería de hacerlo en absoluto. Eso puede parecer un poco extremista, pero bueno, es lo que opinaba Rilke, ¿no? Yo creo, sin llegar tan lejos, que evidentemente detrás de la creación siempre hay algo que te lleva a hacerlo. Juan Manuel, ¿a usted qué le parecería que le pidiésemos al poeta que nos lea un poema? Por favor, me encantaría. Nosotros estaremos encantados los dos y la audiencia seguro, los espectadores también. Un poema, ¿quiere? Un poema. Uno. En este momento uno. Después si quiere otro. De uno en uno. Voy a leer un poema de uno de mis últimos libros publicados. Yo hace tiempo que no publico. En realidad no es un poema, porque el poema es el libro entero, se llama Circe. De 2008, ¿verdad? ¿Eh? De 2008. De 2008, deja que lo mire. Ediciones Alfar. Sí, efectivamente. Y hay una intervención, el poema es un poema coral en el que intervienen distintos personajes de la Odisea. Se desarrolla en la isla de la maga Circe, ¿no? Y hay una de las intervenciones, primero de Hermes, el dios mensajero, ¿no? Y después habla Ulises. Y voy a leer esas dos intervenciones. Hermes, y si estará tu pecho derrotado, y si tu estrella condenada, si volcarás el vaso de tu anhelo en el viento cansado que te invita, espera a ser sin nada. No te entregues, contempla aquella inmensa incertidumbre, sin miedo de que ocurra lo probable, porque si dolor es, el sol inventa y amor cada mañana un nuevo símbolo. Ulises, hermoso es, aunque no sé si duele, vagar entre la jara y el lentisco, desconociéndose a uno mismo, abismarse perdido como un niño en los ojos de las bestias del monte y descubrir al fondo, ya sea zorro, serpiente o abejaruco de brillantes plumas, la misma luz lejana. O cuando cansado apoyo la palma de la mano en la poderosa roca inquieta que de Apolo durante el día robó alientos, sentir que su latido es igual que el de mi corazón. Y si a la orilla llego y sin memoria me distraigo cual perro ocioso en siesta de verano, persiguiendo las líneas que traza el pez fugaces, se cubre mi rostro de un frío de aguas profundas. Junto a la cabra, trisco hierba en la pradera y como el gamo corro y salto rozando copas de olivos y a la caza de la luz que se va. Igual que el poeta aquel podría decir, no sé nada, no quiero nada, no espero nada, sueños dentro de sueños, sin embargo, ignoro si me duelen, ruedan por mi cabeza. Maravilloso, precioso, pura estética. ¿Se podría sobreverter a pintura o eso sería...? Muy difícil. Muy difícil, hay demasiado. Conceptos, ¿verdad? Juan Manuel, usted es de Huelva, Paseo de Santa Fe, siempre. ¿Le atrajeron siempre los cabezos de Huelva? Hombre, para mí ha sido siempre un referente. ¿Verdad?
porque no podría ser de otra manera. Y después hablaremos del último que usted ha hecho, pero ¿cómo comienza esa invitación a la pintura? Y no sé si primero a las formas, o si, quiero decir, a la escultura, con la tierra de los cabezos, o si primero a la pintura. Bueno, yo me imagino, porque hay recuerdos muy remotos, que fue emborronar papeles, ¿eh? Incluso recortar, yo me acuerdo como una cosa muy lejana de recortar figuras, pegarlas en un espejo y luego proyectarlo como el rayo de incidencia no luz sobre la pared, una cosa muy, como una diversión, ¿eh? Luego ya un poquito mayor, pues nos íbamos al cabezo que hay detrás de la Plaza de Toros a coger lama, que decíamos nosotros. Lama de los cabezos. El barrito este, y con eso pues hacíamos cosas muy elementales, cabezas de toro, figuras, le hacíamos el molde a alguna virgen, y así, eso empezamos así. Ya después su primer encuentro con lo que es realmente la pintura, ya empieza con maestros, ¿verdad? No, empecé en el Instituto de la Rábida, que fue donde yo empecé a estudiar bachillerato, y ahí teníamos un profesor, el otro día hablaba también de lo mismo, vuelvo a hablarlo otra vez, don Policarpo, ¿eh? Yo era un estudiante bastante flojo, pero en dibujo destacaba mucho. Entonces don Policarpo me ponía unas notas excelentes y eso me estimuló a seguir por ese camino. Yo creo que él fue el culpable un poco de eso. Y me encuentro que su primera exposición individual fue como en Zaragoza. Posiblemente, sí. Y hablamos del año 65. Sí. Usted es muy joven. Quizás la primera fuera en Madrid en el 63. Vale, aún más joven. Sí, fue en la Galería Abril, en la calle Arenal. Y en esos, aquí tenemos ya pintura suya. Bueno, esto que aparece ahora mismo es lo último que he hecho, que estuvo expuesto en La Habana hace un par de meses. Ah, exposiciones de La Habana. Sí. ¿Qué son? ¿Qué es sobre papel? Es sobre lienzo, esto es lienzo. Sí, todos esos son sobre lienzo. Es un precioso. ¿Qué es esto? Es una abstracción. Una abstracción, es un Sí, cubo se maravilloso. Eso es como una ciudad, una edificación. Bueno, así que ha estado usted exponiendo en La Habana. ¿Y qué tal ha ido la cosa? Bien, ha sido una experiencia muy interesante. Conocer Ha la habido isla, mucha dicen gente, que... Conocer la isla dice que después te da otra perspectiva en cuanto a la vida. Por supuesto. La Habana es una experiencia que hay que vivir. Me dicen de los naturales de La Habana que es gente con muchísima bondad. No sé si esto es sí, verdad. pues sí, hermanos quieren mucho a los españoles, y a los andaluces especialmente. Sí, ¿no? Sí. Y ha estado la exposición un mes, por lo menos. Ha estado unos 40 días. Unos 40, más de un mes. Sí. Muchos visitantes. Sí, ha habido bastante gente, sí. Y ha habido comentarios positivos. Eso iba, se ha entendido la obra, ¿verdad? Ha calado. Yo creo que sí, porque allí la gente entiende de arte, hay una cultura y un favorecer el arte nota considerable. Todos los artes están muy protegidas en Cuba y alentadas. Y hay pintores muy buenos. Pues si su primera exposición fue en el año 63, como usted dice, yo creo que su primera obra fue en el año 78, editada. Sí. Editada, quiero decir. Sí. ¿Verdad? ¿Y qué tal fue esa experiencia? Porque era usted muy joven. Sí, bueno, fue una edición muy cortita de un libro. Mis libros, pues, suelen ser libros raros, en los que muchos de ellos, por ejemplo, en Maldevo, se mezcla el verso con la prosa. ¿Y usted lo que tenemos ahí? Sí, eso es el fantasma en su última fase. ¿Digital ya? En la fase digital, sí. Fantasma de la Glorieta, que hay que explicar lo que es. Sí, ahora cuando tú quieras lo explico. Hágalo ahora que... Bien, el fantasma de la Glorieta pues nació como suplemento. Esta es la portada del último número, del último que saqué, que decidí sacar un especial y ahí acabó ya el fantasma, excepto en un blog y en una cuenta de Facebook y Twitter que tengo, como revista sigue colgado en internet, pero el caso es que el fantasma nació. Aquí tenemos una página de su segunda etapa en el diario La Noticia. Eso que aparecen ahí son cartas manuscritas de Jacinto Benavente. Y eso es un dibujo de Bully, de Aurelio Díaz Trillo, y con unos poemas de Kiko Veneno. Esto no veo bien desde aquí, creo que es de la etapa de La Noticia también,
¿eh? El fantasma de la glorieta nació como un suplemento literario. Esto lo escribió Juan Manuel Seisdedos. Se lo inventó él cuando el Cepelín estuvo en la Rábida. Hizo un montaje ahí abajo con un Cepelín que está por encima. ¿Qué hizo usted, la crónica? La crónica. Sí, Juan Manuel colaboraba bastante en El Fantasma con unos textos muy buenos. ¿Eso puede ser de Julio Juste? Eso es de Julio Juste. Claro. Sí, eso es de la etapa de Odiel, del Fantasma. Y esa ilustración es de Julio Juste. Podemos decirles a todos ustedes que El Fantasma de la Glorieta fue una obra muy interesante en nuestra ciudad y en la provincia también, claro, y que estuvo abierta a muchos creadores y que fue rompedora, fue absolutamente rompedora y que tuvo pues que participaron gente de todos los lugares. Y como ustedes están viendo, cada vez que traigo aquí a gente del arte, siempre antes o después resulta que han colaborado en algo. Y evidentemente Juan Manuel Seisdedos y Félix Morales han colaborado en más de una cosa. ¿Eso de Faustino Rodríguez? Eso es de Faustino, la ilustración, y el texto es de Juan Cobos Wilkins, el de este número que está ahora mismo en pantalla. ¿Y ahora ya se ha acabado? ¿Ya la edición digital no existe o qué? Ya acabó, sí, acabó. El Fantasma como revista acabó. Bueno, pero El Fantasma seguirá por aquí. Eso que está ahora mismo en pantalla es un número que dedicamos especial en la etapa de Odiel a la poesía visual. Después se dedicó otro en la etapa de la noticia. Supongo que estaría Manolo Calvarro, ¿no? Porque ya, no llegó a participar. ¿no? Pues ya Manolo Calvarro por esos tiempos me imagino que estaría con su poesía. Esa ilustración, por ejemplo, la hizo Juan Manuel. Esa que está en pantalla. Señor Seisdedos. Sí. Del cual estábamos viendo. Y este número, que es de la etapa de Diputación, pues los encargados del diseño y todo eso fueron Faustino Rodríguez y el presentador de este programa, Javier Berrio. Es verdad, es verdad. Estamos todos implicados, por Dios. Juan Manuel, pero cuando ya usted está en Madrid, ya usted había recibido influencia de otras personas, ¿verdad? Porque ya había estado Pepe Caballero, por ejemplo, Claro. en su mundo, ¿no? Yo creo que durante toda la vida recibe una influencia. Es fundamental, la evolución artística de cada uno, las influencias son fundamentales. No se puede partir de cero en el arte. Luego uno va filtrando por su personalidad lo que va asimilando y sale, lo que tiene que salir. Sus influencias son fundamentales también, pero de los románticos, Bueno, hay gente que tiene muy claras las influencias que hay en lo que hace. Yo no tengo tan claras mis influencias. He leído mucho y supongo que Ahí tengo... está Circe. Ahí está la portada de Circe, sí. Supongo que tengo influencias de Machado, sobre todo de Antonio, sobre todo del primero, el de Soledades, Galerías y otros poemas, que tengo influencia a través de la traducción de las elegías de Duino, de Rilke, mis influencias son variopintas, ¿no? Ya. Verlaine, por ejemplo, los simbolistas me han influido mucho. Pero no te podría hablar de una influencia clara. Es decir, yo no soy de una escuela determinada. Pero lo importante es que después de tanta influencia el artista se queda con su propio sustrato, o sea, lo recibe todo, pero después es una personalidad completamente nueva en su creación. Bueno, hay muchas formas de digerir las influencias. Hay quien se limita a copiar Eso no es influencia. lo que le guste, eso no es. No es influencia. Las influencias son ventanas que se abren y que uno respira a través de ellas y respiras con tus pulmones y ves aquello con tus ojos y si te sirve como punto de partida, si tienes algo que decir o tienes cierta originalidad, pues saldrá. Si no, pues se limita a hacer una copia. ¿Hay algo de lo que se sienta usted especialmente orgulloso en su obra? Quiero decir, ¿hay una obra que para usted sea emblemática o todas son exactamente lo mismo? Yo no sé, yo creo que cada obra obedece un momento. Habrá cosas que me gusten más o menos. Realmente hay cosas que me gustaría no haberlas hecho nunca. Bueno. Y otras que me parecen que son estupendas que no las he hecho yo. Digo, qué bueno es esto no ¿Quién habrá hecho esto? ¿Le pasa a usted a veces con la poesía que lee uno de sus poemas y dice, por Dios, qué maravilla, como si no lo hubiese hecho yo? No, a mí me pasó en concreto... Te entiendo, le entiendo a usted, perdón. Me pasó en Háblame concreto de tu vida mía. encontrar un poema
un libro que había escrito yo y yo no me acordaba. Anda, qué sorpresa, ¿no? Y lo había escrito yo, pero no lo reconocía como mío. Eso como que los encuentra un día cambiando ropa de su casa con 50 euros y dice, Dios mío, qué alegría. Léanos usted otro poema, si es tan amable. Bien, voy a cambiar ahora de libro, ¿no? He traído varios libros, los primeros que encontraba allí en el Mare Magnum, en el que está convertido mi biblioteca en este momento. Voy a ver si... Usted escribe Esto- bien también, ¿verdad? No sé. Sí. Este libro, Maldebo, fue el segundo que publiqué. Ah, bien. ¿Eh? ¿Sería por el año los 79, 80? Pues lo miro ahora mismo, en el 92. Ah, bien, hubo un... Entonces es un libro que está compuesto por distintos cuadernos y utilizando un truco literario muy romántico, que en la introducción yo cuento que paseando por un jardín abandonado de Maldebo. Maldebo es un espacio mítico, pero que responde a mis recuerdos de infancia y juventud. Yo me encontré un baúl y dentro de ese baúl había 7 cuadernos, cada uno de los cuales tiene su nombre. Esto que voy a leer ahora pertenece a uno de los cuadernos que se llama... O no sé si leer mejor... Esto es un poco duro, pero voy a leerlo. Bien, no importa. Esto pertenece a un cuaderno que se llama Requiem. Bien. Se está muriendo. Está cayendo por un viejo tobogán. Está mirando el mundo con una fruición triste, como en una tarde de verano escuchando a Satí mientras contempla las hojas engañosas de los chopos y las casas lejanas. Y bebe whisky, bebe sin medida. Algo habrá que lo ama en tal melancolía. Debería ser feliz, pero no quiere. Se hunde en la desgracia y deja detrás a los payasos de la dicha. Cualquier destino es maravilloso, me dijo un día de marzo. Todo ángel es terrible. Sé que el mundo no es un enemigo, pero papá me inoculó este odio, esa oculta pasión y la belleza. En su alma se pierden caminos infinitos donde inventan los sueños su geografía y gana siempre ese lamento. Es imposible. Lo conocí una tarde junto al mar. El viento blanco azotaba las banderas y las olas. Al recordar las gaviotas o a los mariscadores de la lengua de tierra, me sonríe. Cerraban ya el calipso a la puesta de sol, coñac, palabras y distancias, barco en el horizonte. Vino la noche como un mago y las espumas de la orilla y la Alfonsina Storni. Precioso, maravilloso, la verdad que será duro, pero es maravilloso. Creo que pronto nos vamos a ir a publicidad, pero antes le voy a preguntar por una cosa que después desarrollamos un poco más. Usted tiene una larguísima, dilatadísima trayectoria pictórica, sin duda. Pero usted en los últimos años ha dedicado a muchas cosas y una de ellas es una obra que yo creo que está siendo disfrutada por muchas personas y que no sé si a usted le está dando tanta satisfacción o más trabajo, pero que es Harina de otro costal. Sí, bueno, eso es un centro de arte. Nosotros tenemos un espacio muy grande para una vivienda, entonces cambiamos el espacio en función de convertir toda la parte inferior del molino, pues estamos hablando de un molino de harina antiguo, en un espacio de arte, y es un proyecto que tenemos entre Lourdes, mi mujer y yo, y bueno, pues va funcionando, nos divertimos mucho, a veces se trabaja demasiado, pero bueno, el resultado es positivo. Bien, nos vamos a ir directamente a prensa. Ya saben ustedes que los jueves cuando vienen artistas, a prensa no, perdón, a publicidad, pero ya saben ustedes que los jueves si vienen artistas yo no hago repaso de prensa porque no me gusta que la política se meta de por medio. Así que dentro de unos momentos estamos otra vez con ustedes.
mía de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. Gente a descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del Descubrimiento, Huelva, La Luz. En 1989 nace Hormigones América, una empresa que desde sus comienzos ha mantenido siempre el mejor servicio y los máximos niveles de calidad, seleccionando la mejor materia prima para ofrecer un producto que supera con creces las mayores exigencias del mercado, llevando siempre por bandera los colores de su tierra y ese espíritu de alcanzar nuevos puertos, con buenos cimientos y mirando siempre hacia el futuro. Hormigones América, servicio y calidad. ¿Aparca ahí? No, es un vado. ¿Y ahí? No, es un paso de cebra. No des más vueltas. Ven al centro de Huelva y aparca sin maniobrar en el Parking Patrón San Sebastián. Y no te preocupes por el coche. Parking Patrón San Sebastián, en calle Jesús de la Pasión número 9, número 1 en servicios de Huelva. Infórmate en el teléfono 959 80 20 21. Yo consumo cosas de Huelva. Por su calidad. Por el cariño con que las hacemos. Por su variedad. Por ayudarte. Para que todo quede en casa. Elige con la cabeza. Compra con el corazón. Que sea de Huelva. Es un mensaje de la Diputación de Huelva. Y seguimos en La Lupa, que no es poco, y con estos dos maravillosos invitados ya están escuchando ustedes una poesía de altísima calidad y viendo pintura de altísima calidad también. Ahora me gustaría que mientras hablo con Juan Manuel de Harina de Otro Costal, de todas formas, tengamos de fondo alguna de sus obras porque son un absoluto deleite. Harina de Otro Costal es un espacio abierto, como usted dice, es un espacio que usted ha acondicionado en su propia vivienda, que es una casa maravillosa, preciosa. Sí, bueno, ya no es mi vivienda, ¿eh? ¿Ya es Harina de Otro Costal? ¿Y usted duerme allí en un...? No, vivimos arriba, en la parte alta. ¿Y qué cosas son las que se hacen allí? Allí tengo yo mi taller también, mi estudio, pero bueno, toda la parte de abajo y los jardines pues están dedicados al arte. Hay presentaciones de libros, hay temas musicales, en fin, se han hecho muchísimas cosas allí, todo relacionado con el arte. Todo relacionado... Exposiciones muy diversas. Con el arte, pero además del arte, yo recuerdo, solamente he estado en una ocasión en esto que le voy a decir, que era en las migas de autor. Ah, bueno, también, la gastronomía es un arte, no cabe duda. Es que eso era maravilloso. Claro, pues también tiene cabida el arte de gastronomía y eso funciona, claro que sí.
Y casualmente el día que estuve había preparado la autora era Lola Santos. Lola Santos. No, lo pasamos bien, me gustó mucho. Ahora hemos tenido y tenemos la colaboración de Bernardo Romero, que todo el mundo lo conoce como un experto en gastronomía y se está allí proyectando de una forma extraordinaria. Pero si se está descubriendo algo realmente importante desde Harina de Otros Costales, el gusto de los onubenses por el fado. Sí, es curioso, curioso, porque tenemos hecho una especie de pacto afectivo y artístico con Portugal que se llama El Puente, y una de las actividades que traemos, ha traído también poesía, pues el tema del fado, y curiosamente tiene mucha aceptación, siempre se llena aquello cuando hay fado. Casi todos los meses intentamos que haya una gran calidad en el tema del fado. Tenemos un amigo muy entendido en el tema, que es Javier González, que es el que se preocupa de nutrirnos de lo mejor que hay en Portugal en fado. He tenido la oportunidad de escuchar allí tangos, he tenido la oportunidad de escuchar conciertos de oboe y de clarinete, o sea que es muy variado. ¿Ha leído usted allí? ¿Perdón? ¿Ha leído usted en Harina de Otro Costal? No. ¿Y eso cómo es posible? No Pues, sé. habrá que arreglarlo, ¿eh? Hay muchas cosas posibles, ¿no? Claro. En el mundo. Eso habría que arreglarlo, ¿no, Juan Manuel? Sí, es una cosa que yo le tengo ojeriza por eso. Fíjese usted que así que usted publica por primera vez en el año 78 y después no nos encontramos con algo nuevo, editado, ojo, sí. que eso no significa que no haya escrito durante ese tiempo. Sí. En 1992 nos ha leído usted algo de eso. Y a partir de los 94 aparece esa obra maravillosa, esa revista sin igual que es Condados de Niebla. Sí, sí. ¿Qué relación es la suya con Condados de Niebla? Pues vamos a ver. Yo estaba haciendo el fantasma en Odiel. Contar cómo empecé a hacer el fantasma sería un poco prolijo ahora, ¿no? Que es una historia larga. Empecé a hacer el fantasma. Yo puedo decir sin empacho que el fantasma fue una punta de lanza en la dinamización de la cultura en Huelva. ¿Somos testigos? Y entonces había en Diputación un responsable de cultura que se llamaba Pepe, ¿cómo era? ¿No era Salvador Mora todavía? No, un delegado de cultura, no me acuerdo. Me llamó y me dijo que querían hacer una revista para Diputación, una revista de literatura, y que querían que yo me encargase. Pero cambió de opinión por algún motivo que no quiero analizar a fondo. Entonces se reunió a todos los grupos literarios de Huelva. Yo no pertenecía a ninguno, había otros, no voy a decir los nombres. Entonces se reunieron en esto y de aquella reunión salió un consejo de redacción en el que el director de la revista sería Juan Cobos Wilkins, el redactor jefe sería yo, y después habría una serie de redactores. Yo estuve en la fundación de Condados de Niebla, efectivamente, y colaboré muy activamente en ella hasta muy avanzada la publicación, casi hasta su final. Casi hasta el final. Y en 1994 usted tiene una colaboración mayor y es Breviario. Breviario, sí. Breviario, bueno, pero no fue esa la... ¿Te refieres a textos que yo publicara en Condado? No, yo publiqué muchas otras cosas, pero Breviario lo llamé así porque era una colección de poemas breves. Vale, no tiene nada que ver con... Y mientras tanto usted seguía pintando, porque usted ha sido incansable en la pintura, en la escultura. Tiene usted en su casa algunas esculturas que a mí me siguen impactando mucho, personalmente. O sea, que consigue usted que el espectador no se quede tal como estaba. Bueno, su vida es muy dilatada, como decimos. Usted está recién llegado de Cuba. ¿Ha tenido tiempo para plantearse nuevos proyectos o todavía es pronto? Aún es pronto, Yo no pinto tanto realmente, sobre todo últimamente. Me lo tomo con mucha calma y cuando me siento en condiciones, pues entonces tengo una larga
etapa de pintar, pero ahora mismo estoy en barbecho, digamos. Sí, y ya pronto comenzará lo que es la maduración, ¿no? de la obra. Claro, y no tengo previsto, porque eso nunca se prevé, en qué va a hacer uno. Bueno, yo creo que si queremos que la evolución sea armónica y que tenga contenido, pues hay que dejar que durante el trabajo se vaya produciendo esa evolución, si tiene que hacerse. ¿Y eso sucede? Claro, realmente a la vez que se trabaja. En mi caso sí, yo no hago un proyecto de evolución, por ahora voy a pintar así o voy a pintar de tal manera, sino que durante el trabajo y durante el proceso de creación o de elaboración de la obra, pues hay intuiciones nuevas, a lo mejor yo pienso que a medida que uno se hace mayor, esa evolución es más lenta también, ¿no? Porque ya uno se ha ordeñado bastante. En el año 2006 hay una obra maravillosa de usted, quiero decir una colección maravillosa que se expone en el Museo Provincial, que es Gesto y Reflexión, ¿no? ¿Perdón? Gesto y Reflexión fue el nombre. Sí. ¿Qué recuerdos tiene usted de esa obra y qué obra es la que tenía y qué soportes y qué materiales? Porque yo la recuerdo como algo impresionante. Bueno, yo hace mucho que pinto con óleo y cera, son los dos medios que utilizo. A veces pinto sobre tabla, otras veces sobre lienzo. Y bueno, pues aquella pintura intentaba, partiendo de una pintura gestual, muy emotiva, pues someterla luego a un proceso de racionalización y de seguir elaborándola, no quedarte solamente con lo emocional, sino también intentar meterle algo de lógica y de ciertos prejuicios estéticos que siempre tiene uno, ¿no? ¿Se siente usted resarcido con la expectación y aceptación que tiene su obra en Huelva? Usted es absolutamente conocido, usted es absolutamente reconocido, pero ¿se siente usted suficientemente, esto que le preguntaba, resarcido, o cree que todavía hay una cierta dificultad? No, yo no esperaba nada, vamos. Yo creo que para lo que yo he buscado el éxito, que ha sido más bien poco, pues tengo más de lo que yo deseaba, vamos, que bien, muy bien. Sí, usted es un pintor humilde. Estoy muy contento. Humilde, quiero decir, humilde con carácter suyo. No, yo creo que el artista es soberbio siempre. No hay ningún artista que no sea soberbio. Pero hay muchas formas de serlo, ¿no? Y yo quizás haya implícita una cierta soberbia en que me da igual eso, ¿no? Siempre nos gusta ser reconocido, eso es cierto. Sí, hombre. Pero no hay que partirse la boca por serlo. Por serlo. Si llega, llegó, y si no llega, pues tampoco ha pasado nada. Y hay más cosas aparte del arte en la vida, ¿no? Claro que sí. Usted está pasando mucho tiempo en México. El hecho de estar en México le está haciendo reflexionar, seguro, pero le está haciendo cambiar estéticamente o en los temas, en poesía. Pues no, la verdad, que yo sepa no. Pueden darse fenómenos a un nivel subconsciente que tú no percibes, ¿no? Yo desde México escribí, eso sí, una serie de artículos literarios muy influidos por el entorno. México es un país, aparte de muy problemático, muy violento, muy corrupto en la política y entre todas las autoridades. Allí hay gente que dice que el narcotráfico es el segundo poder en México y otros que dicen no, el narcotráfico es el primer poder en México. Entonces, aparte de esas cosas desagradables que las tiene, es un país mágico. De hecho, a los artículos que yo publiqué aquí, que se publicaron en la edición del Mundo de Huelva, yo los enviaba desde allí. Los recuerdo. Se llamaba Magias de México. Y en ello se puede ver claramente por qué André Breton llegó a decir que México era el país surrealista por excelencia. Yo he ido paseando por el DF y de pronto me he encontrado con una multitud de todas las edades y condiciones sociales, por todas las calles, y todas llevaban en brazos, como el que lleva un niño en brazos, la imagen de un santo, el mismo santo, San Juditas Tadeo, el patrón de los imposibles. ¿Sí? Entonces, era alucinante ver miles de personas por las calles con el San Juditas en brazos, ¿no? Podría ser perfectamente un tema para un cuadro de Magritte, por ejemplo, ¿no?
Y como estos montones de cosas. Entonces, claro, al escribir estas cosas yo sí estaba siendo influido claramente por México. ¿Y tiene usted un poema? Pero yo no diría, perdón un momento, como dijo don Ramón, a mí quien me ha hecho escritor ha sido México. Tú sabes que don Ramón del Valle Inclán dijo eso, que él, su verdadera vocación literaria nació en México. Usted ya llegó poeta. Sí, yo ya llevaba... ¿Tiene usted aquí algún poema escrito en México? No, ya te digo que esos poemas están en mi ordenador, tengo la impresora sin tinta. Y en la memoria ninguno, claro. En la memoria ninguno. Escribí un poema largo a México, también he escrito poemas dedicados a algunos aspectos, pero publicados no tengo ninguno y todos estos son libros publicados, lo que he podido encontrar allí en casa. La cultura y Huelva, Huelva y la cultura. ¿Cómo ven ustedes la cultura en Huelva? Usted también, porque está pasando también los periodos aquí, ¿no? ¿Qué nivel tiene la cultura en Huelva? ¿Está respirando, no está respirando? ¿O eso le pasa como al conjunto de la sociedad onubense, que estamos todos un poco, que parece que no son... Pues todo depende con qué se compare, las cosas son relativas, ¿no? Yo que vengo de una Huelva donde era la cultura brillaba por su ausencia y las posibilidades de adquirirla lo mismo, pues veo lo que se hace ahora y creo que hay incluso una oferta excesiva de cosas culturales, ¿no? Lo cual me parece muy bien, pero que yo veo bien Huelva porque, igual que otros muchos sitios, vamos, que yo creo que cada vez se está mimetizando más el hecho cultural en las ciudades. Hay mucha comunicación, hay más recursos, hay mucha gente que buscan en la cultura por una proyección personal, muchos artistas, y por eso se nota también en Huelva. Hay gente joven con mucho empuje. Yo veo bien la cosa cultural en Huelva, ¿no? Bien. Sobre todo si lo comparas con de donde venimos, ¿no? ¿Le de donde venimos los que tenemos mi edad, claro. ¿Le encuentra usted un buen pulso? ¿Y usted también? Yo, como sabe, vivo en el Rompido. Vengo poco por Huelva. Y lo cierto es que, como viví antes en Sevilla mucho tiempo, mi contacto con la cultura de Huelva, su momento más intenso se produjo en los años 80. Años en los que yo creo el Fantasma, colaboro a fundar Condados de Niebla. Entonces, yo conocí a gente que en mi terreno, que es la literatura, hacía cosas entonces. Yo conocí al Juan Cobos de aquella época, que todavía no era un poeta novel, digamos, ¿no? Todavía no había conseguido el éxito apoteósico que tuvo con su novela El corazón de la tierra. Yo conocí a Eliezer Cansino, al que todavía no le habían dado el Premio Nacional de Literatura Juvenil, que le dieron hace un año o hace un par de años, y que, por cierto, Eliezer, el primer sitio donde publicó fue en El Fantasma, ¿no? Yo conocí a la gente de aquella época y a la gente más jovencita que conocía en aquella época y que ahora son más o menos conocidos en Huelva, como Manuel Moya o Hipólito González. Entonces eran casi unos niños. Manuel Moya me confesaba un día que llegó casi temblando a ofrecerme su texto para ver si yo se lo publicaba en El Fantasma, ¿no? Yo conocí a la gente de aquella época. Ahora yo vivo de una forma bastante monacal, y el contacto que tengo con la cultura onubense es pobre. Tal vez debería de intentar estimularlo, ¿no? Y ponerme más... Antes me preguntabas por qué soy poco conocido. Soy poco conocido porque estoy metido en un claustro. Pues hay que salir de vez en cuando del claustro. Juan Manuel, ¿usted cree que la cultura en parte está mediatizada políticamente? Esto que escribía yo al principio, que hay la tentación política por utilizar la cultura. El arte no es inocente político, el arte tiene una carga política importante, Ya decía el poeta que la poesía es un arma cargada de futuro, ¿no? Y bueno, yo creo que toda la vida es política. La política no se puede aislar del arte ni de nada, porque todo está implícito, la política lo impregna todo. Que se hace un uso político del arte y de todas las cosas,
En fin, yo creo que en general la política está muy degradada, y se recurre a lo que sea para hacer méritos, en fin. ¿Y no le preocupa a usted especialmente esto? Vamos, que lo da como un hecho natural y tampoco le parece preocupante. Hombre, yo he renunciado ya a cambiar la sociedad, ¿no? Ya lo intenté. ¿Ya para qué, no? Ya lo intenté en su momento y me lo propuse seriamente y con mucho tesón. Dediqué mucho tiempo de mi vida a eso, bueno, pero esto es muy difícil que se cambie, no sé. Como nos va quedando ya poquito tiempo, sí que me gustaría, si a usted no le importa, volver a escuchar un poema. Bien, pues voy a cambiar de libro, ¿no? Muy bien. Para darle un poco de variedad. Este texto que voy a leer pertenece a un libro a ver. ¿A un libro que se titula cómo? Que se titula El mar tiene hoy color de estar pensándose. El título es un poco largo, la verdad. Muy bonito el título, ¿no? Voy a leer un par de... Son muy cortitos, ¿eh? Voy a leer un par de cosas de aquí. Dice... Esto es lo que se llamaría poesía en prosa. A mí eso de la poesía en prosa me hace mucha gracia. O es poesía o no es poesía. Decir poesía en prosa es como decir poesía en letra Times, cuerpo 12. Justo es decirlo, es poesía, no es poesía. Es más, Juan Ramón Jiménez llegó un momento en que decidió que iba a pasar todos sus libros en verso a prosa, porque cuando el texto es poesía lleva el ritmo dentro de él, claro. No necesita para nada que se le separe. Bien, dice este texto: cubre el océano y fecunda a la hembra tierra con sus miembros de ríos y de lluvias, y le nacen hijos por doquier. A él regresarán, urgidos por nostalgias y vestidos de melancolía, en los barcos oscuros de la muerte. Por eso cuentan, algunas mujeres se abren frente a las olas y engendran niños que son libres, porque llevan dentro la memoria indeleble de su origen y de su destino. Y este otro. Hay en el cielo una canción helada, lejanas arboledas pequeñas, azules y frías. La llanura, tendida sobre sí misma, es como una casa cerrada donde todos duermen. Mi alma, agua doliente, es un espejo de este paisaje cruel que impide las lágrimas. Así debe de ser la antesala del templo que precede a la muerte. Excelente, muchas gracias. Creo que hemos tenido una tarde muy agradable de conversación amena. Hemos tenido la oportunidad de ver cuadros de Juan Manuel Seis Dedos y de escuchar poemas de Félix Morales. A mí me parece muy emocionante. Juan Manuel, antes de irnos, ¿por qué no le decimos a la gente la dirección en la que está el Harina de Otro Costal? Bueno, porque a veces es difícil que la gente se entere de lo que sucede allí. Y... Bien, nosotros no hacemos mucha publicidad, la verdad. Tenemos en Facebook, ponemos cosas y luego las personas que están interesadas nos dan su correo electrónico y les mandamos lo que vamos haciendo. Sí, pero la dirección allí en Trigueros, sí. ¿Está en Trigueros? Sí, es la calle Bogeo 90. Calle Bogeo. Por la zona del Polideportivo. 90, zona del Polideportivo. Usted tiene, ya para este fin de semana, creo, casi para el siguiente, ya una... El día fados. 3 tenemos fados, sí. ¿Qué día, perdón? El día 3. Vale. Sí. El día 3 sí. Hay fados, en la calle Bogeo número 90. Junto al Polideportivo, cerca del Polideportivo, en Trigueros. La verdad es que merece la pena, no solamente por lo que allí se hace, sino por el entorno. Yo les diría a ustedes que estén atentos y acudan con cuanta frecuencia puedan. Félix, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Ha conseguido usted emocionarnos? Bueno, mejor, ¿no? Sí, ese es el gran objetivo de la poesía, ¿verdad? Uno de ellos, claro. Llegar a todos nosotros. Muchas gracias, espero que se hayan sentido cómodos y bueno, ya nos volveremos a ver en otras ocasiones. Quizá ya por separado para poder profundizar más en cada uno. Juan Manuel, gracias.
Félix, muchas gracias. Gracias. A todos ustedes, muchas gracias por habernos elegido en una ocasión más. Ya saben que mañana es día de repaso semanal, así que no se olviden, vuelvan a elegirnos y que tengan muy buenas noches.